El día de hoy quiero hablarle de un personaje, una persona que nació en esclavitud, un personaje que si le pusiéramos un título a la palabra de hoy sería contra todo pronóstico. Ese sería el mejor título que le puedo poner. Este es un hombre, un varón que contra todo pronóstico, habiendo nacido en esclavitud, habiendo tenido todo en contra, habiendo rondado un desierto por 40 años, el Señor lo mueve en fe por una promesa. Y yo quiero decirle esta mañana que el Señor ha dado promesa a su vida. Y si le ha traído aquí y si le ha sostenido hasta el día de hoy, usted debería de estar con el corazón que rebosa de alegría, porque el Señor le ha estado preparando durante todo este tiempo para poder declarar con fe cuál es su grandeza, cuáles son sus maravillas. Así que no es casualidad que yo y que usted estemos aquí esta mañana. Así que con toda la alegría y todo el gozo esta mañana, dele su mejor ofrenda de palma al Señor, que es quien todo lo merece. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y vamos a estar hablando, ya venimos hablando de hombres que han demostrado una actitud específica ante el Señor. El domingo pasado, ¿de quién hablábamos? A ver quién se recuerda. De Moisés. ¿Y cuál era esa característica de Moisés de la que hablamos el domingo pasado? Hablábamos de la obediencia de Moisés y cómo el Señor, a través de esa obediencia, le muestra a Moisés cuál es su propósito. Y esta mañana continuamos en esa línea, hablando de personajes que demuestran algo. Y hoy vamos a hablar de un personaje y su nombre es Josué. Y vamos a hablar acerca de fe en acción. Fe en acción. Así que si a Moisés lo caracteriza la obediencia, hay algo que esta mañana quiero que usted se lleve en su corazón, y es acerca de Josué y la fe puesta en acción. Y quiero que vea conmigo acá, quiero que vaya conmigo al libro de Josué, y vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 1. Acá hay un versículo que estoy seguro para quienes, al igual que yo, crecimos en escuela dominical, era uno de aquellos versículos que nos aprendíamos de memoria. Josué 1:9, y se lo voy a decir completo porque acá solo puse la segunda parte del versículo, pero Josué 1:9 dice lo siguiente. Y dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y sabe, yo leyendo estos primeros versículos, este es un discurso maravilloso que nuestro Dios le da a Josué, porque ya le dije que Josué había nacido en Egipto. Él era un niño, si usted lo quiere ver así, nacido en esclavitud. Era uno de aquellas personas que habían visto abrirse el Mar Rojo, que habían visto cómo el ejército de Faraón se quedaba atrás, habían visto las grandezas del Señor, había visto milagros, había visto las plagas en Egipto, había visto muchas cosas. Pero ahora Moisés ya no está. Y es por esto que esta mañana vamos a hablar acerca de poner nuestra fe
en acción. Porque ¿qué pasa cuando es ya a nosotros que el Señor nos habla y somos nosotros los responsables de llevar y poner el mensaje delante de otros y esforzarnos y ser valientes? Y sabe que cuando hablamos de este personaje, cuando hablamos de Josué, cuando hablamos acerca de poner en acción, ¿sabe usted por qué Dios le da este maravilloso discurso a él? 6 veces le dice a Josué en el capítulo 1 de este libro de Josué: esfuérzate y sé valiente. Y muchos de ustedes conocen la historia de cómo Josué, habiendo salido de Egipto, y lo voy a llevar un poquito, algunos años atrás. Esta historia empieza hace 500 años atrás. Este es Josué, ya sin Moisés. A Josué le es dada una tarea, le es dada una promesa de que sería él quien libertaría y llevaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero ese viaje había comenzado aproximadamente 500 años atrás, entre 470 y 480 años atrás, con Abraham. Ahí había iniciado aquel viaje. Y la promesa que le había sido dada a Abraham era que él sería llevado a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, y que el pueblo, la nación de él, que iba a nacer de él, poseería aquella tierra. Pero ¿qué había pasado en el camino? El pueblo de Israel caminó, o Abraham caminó desde la tierra de Ur de los Caldeos y emprende el viaje sin saber hacia dónde iba, sin conocer la tierra, sin saber qué era lo que Dios tenía preparado para él. A mí me gusta mucho ver a un arqueólogo de la Biblia. Él se llama John Kramer. Búsquelo si tiene la oportunidad, se lo recomiendo muchísimo. Y recientemente él sacó un video en donde él hace la trayectoria de Abraham desde la tierra de Ur, que hoy en día es lo que se conoce actualmente como Irak. Desde ahí nace la travesía de Abraham. Y en medio de aquella travesía, el pueblo de Israel había caído esclavo del pueblo de Egipto. Y usted recordará la historia de José y cómo él es llevado también a ser diferente y a salvar incluso al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel mismo a través de la obediencia también. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que su pueblo poseyera aquella tierra. Entonces le es encomendada la tarea a Moisés de sacar al pueblo de Egipto. Y es aquí en donde quiero llevarlo, acerca de poner la fe en acción. Porque el pueblo de Egipto sale con Moisés, el pueblo de Israel sale con Moisés de Egipto hacia la tierra prometida. Y ese viaje debió haber tomado 11 días. 11 días para llegar de Egipto a Canaán, que era la tierra que Dios había prometido a Abraham hace 480 años aproximadamente atrás. 11 días. Y ahora lo voy a llevar al libro de Números, porque en el capítulo 14 del libro de Números, ahí usted puede encontrar cómo Moisés escoge a 12 espías, a 12 varones, a 12 hombres, para ir y reconocer aquella tierra. Ellos habían llegado ya, estaban en las fronteras de Canaán, y envía a estas 12 personas, a estos 12 varones, a reconocer la tierra. Y regresan
los 12 espías, y usted recordará tal vez, para quienes saben la historia, 10 de ellos traen malas noticias. Somos como langostas, hay gigantes ahí, no se puede. Son ejércitos grandes y bien establecidos, y nosotros, una nación que apenas acaba de salir de Egipto, no tenemos nada. Y es aquí en donde quiero hacer la primera reflexión, y es que la fe de Josué no se basó en su capacidad, sino en su confianza total en Dios. Y es a través de vidas como las de Josué en donde aprendemos a cómo vivir y poner nuestra fe en acción. Y a mí me parece sumamente interesante esto, porque imagínese usted que por culpa de aquella palabra de aquellos 10 hombres, el pueblo de Israel da vueltas en el desierto por 40 años. 40 años para un viaje de 11 días. Y en aquel día, cuando llegan con estas noticias, solo hay 2 hombres que dan buenas noticias. Y ellos son Caleb y el personaje del que vamos a hablar hoy, que es Josué. Y ellos, cuando entregan el reporte, lo que dan es la esperanza y ponen en acción su fe. Y las palabras de ellos son exactamente: sí podemos poseer la tierra porque Jehová nuestro Dios nos lo ha prometido. Y sabe que qué difícil es mantener nuestra fe cuando estamos remando contra corriente. Porque el pueblo de Israel decide creerle a aquellos 10 hombres más que a la promesa que el Señor le había dado casi 500 años atrás, y a la fe puesta en acción de aquellos 2 hombres, 2 varones en medio de un pueblo, dando la noticia de que sí se podía. Y yo, reflexionando en esto, pienso cuántas veces nosotros hemos dejado que nuestro corazón desmaye por culpa de otros. Y piensen esto por un momento, porque qué difícil es mantener nuestra fe cuando todo a nuestro alrededor lo único que dice es que no se puede, es imposible. Y más triste cuando no podemos mantenernos firmes, mantener nuestra fe puesta en los ojos de nuestro Señor. Así que aquí están Josué y Caleb, escuchando las noticias de aquellos hombres. Y yo te pregunto esta mañana, ¿en dónde está puesta tu fe? Y es que a veces las circunstancias en las que nosotros nacemos, circunstancias difíciles, tal vez la prueba que estamos pasando hoy en día es lo que de alguna forma define cómo va a actuar nuestra fe. Y yo te pregunto esta mañana, ¿está tu corazón puesto en el lugar correcto? ¿Estás haciendo lo necesario en tu vida para poder confiar en el Señor como debe ser? Y yo quiero que esta mañana tú escuches cuáles son los puntos, cómo debería de ser tu fe, cómo ponemos nuestra fe en acción ante la adversidad, cuando hay circunstancias que tal vez a nuestro alrededor nos han dañado, nos han golpeado, en donde tal vez por culpa de otro tu fe se ha visto dañada. Pero ¿cómo avanzas? ¿Cómo haces para activar tu fe? Y qué maravillosa promesa
Imagínate, piensa por un momento, ¿qué pasaría si hoy todos los ancianos, todos los líderes de los diferentes ministerios decidieran dejar la iglesia? ¿Qué harías tú? ¿En dónde está tu fe? ¿Qué harías tú para avanzar? Y es que lo primero que hace la fe es que te mueve hacia adelante en tu vida cristiana. Cuando termina una etapa, como era esta etapa de haber visto los grandes milagros y prodigios que habían visto, aún así el pueblo no creía. Pero estos dos hombres se mantuvieron con fe. Y es que eso es lo que hace la fe, te permite avanzar. Y estos fueron los únicos dos hombres que trajeron un buen reporte. Y es que la fe no mira hacia el pasado. ¿Sabe lo que te dije? ¿Recuerda lo que te dije de Josué? Él había nacido esclavo. Y yo creo que ninguno acá tenemos la experiencia de haber vivido en esclavitud. Pero imagina por un momento cómo ha de ser no poder tomar tus propias decisiones, no poder hacer absolutamente nada sin pedir permiso, no poder ir a ningún lugar, no poder viajar, al menos que vayas acompañado de la persona que es tu dueño. Imagínate todo esto. Josué tenía todos los elementos para haberse quedado estancado en el mismo lugar, para haber pensado, no se puede tampoco. Porque él había visto, igual que los otros 10, el látigo de un egipcio. Y no solo lo había visto, quizá lo había sentido sobre su propia espalda. Él sabía lo difícil que era enfrentarse a alguien cuando no has comido bien. Y ellos habían avanzado por el desierto y habían llegado a las puertas de aquel lugar. Habían dado vueltas en aquel desierto por 40 años. Ahora Moisés ya no estaba. Y era el trabajo y la tarea de Josué ahora, avanzar. ¿Hacia dónde estás viendo tú? ¿Estás viendo las circunstancias que te trajeron hasta aquí? ¿Y acaso es tu fe basada en eso? Porque si estás viendo las circunstancias a tu alrededor, déjame decirte que estás perdido. Porque la única fe que salva es la fe puesta en sostenerse, como dice en el libro de Gálatas acerca de Moisés, como viendo al invisible. Y este es uno de los versículos favoritos míos, cuando habla acerca de los héroes de la fe. Y dice que así se sostuvo Moisés, como viendo al invisible. Y lo hablaba Aníbal el domingo pasado. Ahora imagínate a Josué, que no tiene a Moisés con aquella garra y aquella fe activada. Ahora tiene que ser él tiene que avanzar. Y lo mismo te digo a ti esta mañana. Tal vez han habido personas que te han golpeado en el camino. Tal vez ha habido algo que te ha marcado de tal forma en que te cuesta avanzar. Pero este es el momento que tú actives tu fe. Y el Señor te está diciendo, avanza. ¿Estás preparado? La segunda clase de fe que un cristiano debe tener y poner en acción es aquella fe que obedece. Y hablábamos de Moisés y de la obediencia de él. Pero déjame decirte acerca de Josué. Porque en el libro de Josué, en este primer capítulo, cuando ya Moisés no está, cuando ya es él el que es llamado a dirigir al pueblo, es entonces Dios el que está hablando. Y sabes, es precioso este primer capítulo de Josué, porque ahí quien está hablando, ¿sabes quién es? Es Dios mismo. El discurso que tú lees en el primer capítulo de Josué es Dios hablando directamente a Josué. En Iglesia en el Hogar, el viernes,
nos hicieron una pregunta. Y me pareció una pregunta sumamente interesante. ¿Cómo suena la voz de Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cómo suena la voz de Dios? Y tal vez alguno de ustedes ha tenido el privilegio de manera audible escuchar la voz de Dios. Yo no he tenido ese privilegio de escucharlo de una forma tan directa. Pero sí te puedo decir que Dios habla a tu vida de muchas formas. Y creo que la mejor forma de explicar cuál es o cómo suena la voz de Dios, la puedes ver tú en tu palabra, en su palabra. Cuando tú abres tu Biblia, ahí está la voz de Dios. Pero qué distinto era para un Josué obedecer, porque ellos no tienen lo que tú y yo tenemos hoy en día. Ellos no tenían la palabra escrita de Dios. Así que para ellos el concepto de fe y el concepto de obedecer era sobre una promesa nada más. Una promesa de que ellos poseerían aquella tierra y que en aquella tierra el Señor los bendeciría y serían una gran nación. Esa era la promesa y en eso tenían que sostenerse. Pero ¿te recuerdas cuántos años te dije atrás que se había dado esa promesa? Casi 500 años atrás. Ninguno de ellos había estado ahí con Abraham cuando había sido dada la promesa. Y ahora que habían vagado por el desierto 40 años, ni siquiera los que habían visto aquellos milagros y prodigios que habían sido sacados de Egipto, estaba vivo, salvo Obed, Caleb y Josué. Solo ellos dos. Y qué difícil es obedecer cuando la instrucción no fue dada a ti en primer lugar. ¿En qué creemos nosotros? En lo único que puede sostenerse nuestra alma, mi amado hermano, amigo, es en la promesa que el Señor nos ha dado de salvación. Así que Josué confió en Dios más que en su lógica, más que en su pensamiento. Y quiero que vayas conmigo ahora al capítulo 3 del libro de Josué. Y este era el momento. El momento había llegado. En Números 14, cuando los espías regresan y dan las noticias, cuando Caleb y Josué dicen que sí se puede, el Señor les da a ellos la promesa de que ellos serían los que entrarían a la tierra prometida. Pero quiero llevarte a un pequeño espacio, a algo que sucede. Y es que cuando el pueblo le cree a los 10, empiezan todos a decir: ¿para qué nos trajo Dios aquí? A renegar. ¿Para qué nos trajiste hasta este lugar? Y 40 años después, cuando ya están acá, Josué recuerda aquello. Y sabes que Josué y Caleb, dice la palabra, que habían rasgado sus vestiduras junto con Moisés y Aarón, porque lo que quería hacer el pueblo era apedrearlos, matarlos, por haberlos llevado a aquel lugar en donde habían gigantes, en donde se miraba todo completamente imposible de conquistar. La promesa parecía imposible de ser cumplida. Pero cuando están aquí, en el libro de
Josué en el capítulo 1, la instrucción es: cruza este Jordán. Y el pueblo entonces está acá, ya en la frontera de la tierra prometida. Y Josué 3:15 dice lo siguiente: y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adám, la ciudad que está al lado de Zeretán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente a Jericó. Acá estaba entonces aquel hombre que había llevado las buenas nuevas, que había puesto la fe, sosteniéndose también como viendo al invisible, que había dicho que sí se podía. Aquí estaba ahora Josué llevando al pueblo hacia la tierra prometida. Y sabes que esto que hace Josué, ya había cruzado él el mar rojo, él había visto cómo las aguas se habían partido, y ahora él con el arca frente a él dice: pasa y cruza el Jordán a conquistar la primera tierra, que es Jericó. Mi hermano y amigo, la fe que obedece es la fe que te va a llevar a conquistar aquello que tú tanto has deseado en tu corazón. Sé que esta mañana hay personas acá que probablemente han venido cargadas, buscando algo, buscando que el Señor les hable. Tal vez han atravesado un desierto, circunstancias difíciles, pero el Señor esta mañana quiere que pongas tu fe en acción y que esa fe sea una fe en obediencia. En el capítulo 6 de Josué y verso 20 dice lo siguiente: y esto ya es el pueblo de Israel conquistando la primer ciudad de aquella tierra prometida. Y dice el verso 20: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Yo no sé cuál es la ciudad que tú necesitas conquistar, pero una cosa sí estoy seguro: que si tu fe es una fe puesta en acción, una fe que avanza, una fe que obedece, una fe que está puesta sobre la promesa que el Señor ha dado a tu vida. El Señor esta mañana ha sido tan especial de incluso darnos palabras. ¿Sabes que nosotros damos este espacio para que, si hay palabra del Señor, sea traída delante de nosotros? Y esa palabra esta mañana me pareció fascinante, porque es una palabra dada a esta congregación de que el Señor nos dará grandes cosas. Y yo sé, en mi corazón estoy plenamente convencido que nos hemos estado moviendo hacia algo distinto. Si estuviste acá cuando estuvo David Rodríguez para la vigilia, él dijo algo que a mí todavía me retumba en la cabeza. Él dijo: escucho la lluvia. Y yo no sé si tú lo escuchas esta mañana, pero el Señor se está moviendo grandemente en esta congregación y se está moviendo grandemente en tu vida también. Y sé claramente
que conforme tú acciones la palabra en tu corazón, conforme la lleves a cabo y des testimonio de quien tú has creído, el Señor hará grandes cosas en tu vida también. Así como lo hizo con la vida de Josué y Caleb, así como estos hombres creyeron al Dios Altísimo y supieron en dónde estaban puestos sus ojos, así será puesta tu fe también delante del Señor. Y el Señor te dará victorias, Él te dará el campo abierto, te dará las herramientas, te dará todo lo que tú necesitas, las armas espirituales para poder luchar esa batalla también y conquistar la ciudad que necesita ser conquistada en tu vida. ¿Lo crees? Amén. Pero se trata de poner la fe en acción. Y es que la fe que obedece es buena, pero hay una fe también que debe de poner en acción, y esa es la fe que levanta, la fe que se levanta. Y qué bonito es tener fe cuando todo va bien. En el libro de Josué, quiero que regreses conmigo al primer capítulo, porque esta es la palabra que esta mañana fue dada a nosotros. Y en el versículo 7 dice lo siguiente, Josué 1:7. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Cantábamos una alabanza esta mañana y decíamos: oh Jesús, eres el centro de mi vida. Y sabes que estas son palabras poderosas, porque la palabra que fue dada a Josué es que él no se tenía que desviar de la palabra ni a izquierda ni a derecha. Eso quiere decir que él necesitaba mantenerse ¿en dónde? En el centro. Y cuando tú y yo cantamos esto, se activa algo en lo espiritual. Sabes que la alabanza no solo es un canto bonito que mueve sentimientos, no es algo para que tú te sientas bien. Incluso la alabanza no es para solamente nosotros cantarle al Señor. A veces es el Señor diciéndonos algo a nosotros mismos también. Así que estas son palabras poderosas. Mantente en el centro. Dios tiene que ser el centro de tu vida, así como lo fue en la fe de Josué. Pero sabes que en el capítulo 1 de Josué, también Dios le dice que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Josué había creído la palabra. Él sabía que lo que Dios le había dicho hacía casi más de 40 años atrás, él lo había creído con tanta convicción que estoy seguro que cuando él conquistó Jericó, cuando dieron aquellas primeras 6 vueltas con el arca enfrente, él estaba convencido de que Dios le iba a entregar aquella primera ciudad en la tierra prometida, que fue Jericó. Y cuando dieron la 7ª vuelta y tocaron las trompetas y cayeron los muros, Josué pudo ver la promesa cumplida de que nadie podría hacerle frente. Pero ¿qué tal cuando tu fe es puesta a prueba? Y en el libro de Josué, en el capítulo 7, hay un evento que marca a Josué y marca la forma en la que él activa su fe. Y sabes que antes de que Josué le fuera dada la estafeta de ser él quien llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida,
a Josué le es cambiado el nombre. Josué tiene un nombre antes de Josué. Su nombre era Oseas. ¿Y sabes que Oseas quiere decir salvación? Y en el momento en que a Moisés le es revelado que Josué sería el elegido, él le cambia el nombre a Josué. ¿Y sabes qué quiere decir el nombre de Josué? Jehová es salvación. Así que Josué tenía promesa, Josué tenía dadas todas las señales de que él sería quien llevaría al pueblo. Pero Josué 7, en el capítulo 7 de Josué, en el verso 6 dice: entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Sabes por qué está haciendo esto Josué? Te lo cuento. Porque el pueblo de Israel, después de que derrotó a Jericó y empezó a ver que aquella tierra verdaderamente sí era posible conquistarla, había un hombre que había tomado de lo que Jehová les había dicho: no tomes del botín de esta tierra, no es el momento todavía. Porque todo lo que había en aquella tierra para el Señor todavía era abominación. Pero hubo un hombre que se llama Acán, que él tomó oro y tomó unas telas que a él le parecieron preciosas, y él las había llevado a su tienda, dice, y las había enterrado ahí en su tienda debajo del suelo. Y Josué se postra nuevamente porque él había visto que cuando iban a conquistar la segunda ciudad, que se llama Jai, dice que era un pueblo pequeño. Habían derrotado a aquella gran ciudad que era Jericó, y ahora estaba este pueblito que se llama Jai. Y Josué dice: envía a que vayan a evaluar la tierra nuevamente. Y ellos se confían y suben contra Jai. ¿Y sabes qué sucede? Son derrotados. Son derrotados por un pueblo pequeño. El pueblo de Israel había visto aquella gran victoria, habían visto el poder de Dios, y ahora eran derrotados por un pequeño pueblo. Y cuando Josué ora al Señor, antes de hacerlo, él dice unas palabras que quiero que leas conmigo. Y vamos a leer el versículo 7, que es el que sigue, el que acabamos de leer. Y dijo: y Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. ¿Te parecen familiares esas palabras? ¿Te recuerdas del pueblo de Israel en el desierto? ¿Te recuerdas aquel día cuando habían llevado la noticia? ¿Acaso Josué no había visto y había tenido fe de que sí se podía? ¿Creyó la promesa? ¿Se mantuvo con fe? Él avanzó, fue obediente, cruzó el Jordán, derrotó a la primera ciudad, vio la grandeza del Señor. Y quiero darte un dato curioso. Para que a Josué, en el primer capítulo del libro de Josué, el Señor le diga: esfuérzate y sé valiente 6 veces. ¿Sabes por qué se lo dice? Porque Dios sabía que por 40 años Él había purgado al pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto?
que aquellas personas que venían de Egipto, que estaban acostumbrados a trabajos pesados, que probablemente tenían la complexión de guerreros, que estaban acostumbrados al trabajo duro y que estaban tal vez en una condición que sí podían pelear. Imagínate tú qué pasó con los hijos de ellos que jamás trabajaron un día un trabajo pesado. Dice la palabra del Señor en el libro de Números que cuando el pueblo de Israel renegó, lo que dijeron fue: deberíamos de regresar nosotros con nuestros hijos a Egipto, allá en donde comíamos carne. Y cuando el Señor da su palabra, lo que les dice es que ellos no entrarían, ninguno de ellos, y los que iban a entrar eran a estos niños que ellos decían que iban a morir en el desierto. A ellos sí los iba a dejar entrar. Entonces estos eran muchachos que jamás habían estado en Egipto, pero encima de eso dice que pastorearán en el desierto. Así que eran pastores de ovejas. Y yo no sé tú, pero yo, si hoy me dijeran, yo no sé cuál es, ni siquiera cuál es el entrenamiento de un soldado del ejército de Guatemala. Sé que Luis Guzmán tiene a su hermano en el ejército y estoy seguro que ha escuchado las historias de cuál es el entrenamiento que lleva un soldado para poder estar apto para ir a la batalla. Imagínate si a mí me dijeran hoy que tengo que ir a pelear una batalla, yo no sé, allá en Medio Oriente, lo que sea. Debo de ser consciente que no tengo ni la complexión física, ni no tengo la preparación, no sabría qué hacer en una situación como esta. Así estaban estos muchachos. Habían caminado en el desierto, habían sido pastores, y ¿sabes qué es lo peor del asunto? Es que hasta comida les caía del cielo. Y yo me imagino estos muchachos probablemente eran de los que salían de sus carpas todos los días, ¿verdad? Y lo único que hacían, abrir la boca y les caía la comida. Y ahora tenían que ir a conquistar ciudades. Así que Josué, en ese momento, todo se le derrumbó, todo se vino abajo. Y escucha estas palabras que él está diciendo acá. Y yo estoy seguro que se acordó del pueblo queriendo apedrearlo en aquel momento. Y él dice algo acá interesante también en los versículos 8 y 9. Y dice: ahora lo van a escuchar los cananeos y se van a burlar de nosotros, van a saber qué pasó. Pero el tercer tipo de fe es este tipo de fe: el que se levanta. Si algo es constante en la vida del ser humano, es que vamos a cometer errores. Desde el Edén, el hombre ha demostrado que la única capacidad que tiene es de errar, de meter la pata pues grandemente. Y acá está Josué, abatido, derrotado. Y este es el tercer tipo de fe que el Señor nos llama a poner en acción. Es a no quedarnos ahí, es a no quedarnos tirados. Y escucha, ¿qué sucede después? Cuando le he revelado el pecado de Acán, Josué manda a llamar a todos los pueblos y el Señor le dice: manda a llamar a todas las tribus y yo los empezaré a llamar uno por uno y yo te diré a quién llamarás. Y empieza a llamar y primero llama a la tribu de Judá y luego llama específicamente a donde está Acán y revela el pecado. Y Josué toma una determinación, y aquella determinación es de raer el pecado por completo. Y dice que aquel día es quemado todo aquel botín junto con Acán y junto con todo lo que él poseía también.
Y qué duro, ¿verdad? Qué Dios tan malo tenemos. Pero yo te quiero decir esto. Te quiero decir a qué Dios es al que yo le creo. En qué Dios yo he puesto mi fe. Y es aquel Dios que, a pesar de que había puesto al hombre en aquella grandeza en el Edén, que le había dado todo, incluso le había dado la promesa de siempre estar con él y vivir con él para siempre en el paraíso. Le había dado todo, a poseer la tierra, todos los animales, enseñorearse sobre todo lo que Dios había creado. ¿Y qué sucedió? Decidimos pecar. Y aún así el Señor tiene misericordia y dice que los viste con pieles de animales y los saca de Edén. ¿Qué era lo que merecía el hombre en ese momento? La muerte. Y aún así el Señor decide enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y darnos nuevamente la oportunidad de alcanzar salvación en Cristo Jesús. Ese es el Dios en el que yo confío y en donde está anclada mi fe. Y la fe que se levanta es una fe que, estoy seguro, ante los ojos de Dios tiene un precio invaluable. Sabes que acá Josué, de ese punto en adelante, lo único que quedaba era ya seguir avanzando. Y quiero llevarte al siguiente tipo de fe. Y es esa fe que persevera. Mira, cuando Josué fue enviado como espía a Canaán, los estudiosos, los teólogos creen que él tenía aproximadamente 20 años, entre 20 a 30 años de edad aproximadamente. De 20 a 30 años. Cuando él sale después de dar la noticia y deambula el pueblo, son 40 años. Eso quiere decir que aproximadamente Josué tenía entre 60 y 70 años cuando cruzaron el Jordán. Imagínate, 60 a 70 años. Y Josué, aún así, con todo y esto, el Señor le permite perseverar. Y tú a veces con 20 y 30, porque te truena un hueso, te estás quejando. Imagínate. La fe que persevera es una fe que no le importan las circunstancias, no le importa lo que dice incluso tu cuerpo, no le importa lo que los ojos ven, porque tú te estás sosteniendo en algo más grande, en algo que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica humana. Perseverancia. Josué creyó hasta ver caer cada una de aquellas ciudades. Habían 5 reyes en la tierra de Canaán, todos poderosos, con ejércitos que sí habían sido entrenados para salir y luchar en batalla. Y ahí estaba Josué. ¿Te imaginas la tarea tan grande de entrenar a aquellos hombres que eran pastores, que nunca habían trabajado por aquellas ciudades, que nunca sembraron aquellos viñedos en donde iban a conquistar? Que el Señor los había puesto nada más como ejemplo de una promesa que había sido dada 500 años atrás a aquel hombre, Abraham.
Pero esta mañana te quiero decir que Dios no falló ni a una de aquellas promesas. Y si Él te ha dado promesa a ti y te ha sostenido a pesar de tus errores, a pesar de tu infidelidad, a pesar de tu incredulidad, a pesar de tu falta de fe, aún así Dios te ama con amor eterno. Quiero que leas conmigo Josué capítulo 21, en el verso 45. Voy a leer el 44 porque creo que es importante y hermoso también. Y dice: y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Y quiero que grabes estas palabras en tu corazón. Y todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Y el Señor te está hablando esta mañana. Que la fe que obedece, que avanza, que cree, que se levanta, la fe que persevera, es una fe que termina bien. Josué decidió servir a Dios hasta el final. Y sabes que esto no está en la Biblia, no es teología ni nada, pero quiero pensar que cuando le pusieron el nombre a Josué, vieron a aquel muchacho hermoso, robusto, y su padre ha de haber pensado, porque eran tribus que dependían de líderes, y orgullosos como somos todos los papás, ¿verdad? Cuando nacen nuestros hijos, dijo: este es el que nos va a salvar, el que va a llevar la espada, el que va a vencer. Y le puso Oseas. Pero cuando Josué es llevado a reconocer la tierra de una promesa que él ni siquiera podía dimensionar, porque había sido dado tanto tiempo atrás. Él había sido un esclavo. Él no sabía que era poseer tierra. Ni siquiera podía imaginarlo en su cabeza, porque un esclavo no podía ser dueño de nada. Aún así, es llevado a conquistar la tierra prometida. Y Moisés, cuando le cambia el nombre a Josué y le dice: tú no eres la salvación, Jehová es la salvación, eso mismo te dice hoy a ti, que tu fe tiene que estar anclada en el único que salva, y ese es Jesucristo. Y acá está Josué. Dice la palabra del Señor que vivió hasta los 110 años. Eso quiere decir que habían pasado 90 años desde aquel día que él llevó la noticia de que sí se podía conquistar la tierra con fe, con gallardía. Habían pasado casi 50 años desde cuando el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo, yo soy la salvación.
Tú no, yo soy quien salva. Y habían pasado ya el tiempo y Josué da un último discurso. En el capítulo 24 de Josué, Josué dice lo siguiente. Quiero leerte el 14 y 15. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que el Señor te dice hoy. Sirve hasta el final. No te detengas. Avanza. Porque tu fe no está puesta en una promesa sin fundamento. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo, tu fe está puesta en algo que trasciende la historia, que fue escrito desde el principio de los siglos. Desde el Edén, cuando dice que la simiente de mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ahí está puesta tu fe. Yo no sé esta mañana en qué nivel, no tengo la capacidad de saber en dónde está tu fe, pero sí tengo un mandato del Señor esta mañana, y es decirte y exhortarte a que este es el momento en que tú estás llamado para activar tu fe. Nada esta mañana fue ensayado. Tú escuchaste la palabra esta mañana. Yo no sabía ni siquiera ahora anunciamos quién va a predicar. Y la palabra es: que estará con nosotros. Quiero leerte Josué 1:5 y 6. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Hace 14 años yo estaba sentado allá por donde está Fernando Toledo, quebrado. Habíamos visto la mano del Señor. Mi esposa y yo nos casamos muy jóvenes y todo iba bien, pero el Señor decide traernos a Guatemala de regreso. Pasamos grandes pruebas. Después de vivir con nuestros hijos muy bien, llegamos al punto de estar sentados en la sala de nuestra casa en unas cubetas, y los 4 dormíamos en una sola cama. Y hace 14 años yo me senté allá abatido, me sentía derrotado, y aquí se paró un hombre, un varón de Dios, y no temo decirlo, era David Rodríguez, de hecho, y he tenido la oportunidad de decírselo, sin conocerme, sin saber lo que yo estaba pasando. Él da una palabra a mi vida ese día, y yo decidí creerle al Señor. Y el Señor ha cumplido, así como lo dijo a Josué, cada una de aquellas promesas que hizo aquel día.
Si me hubieras dicho hace 14 años que yo iba a estar parado ahora aquí dando un mensaje de fe y esperanza, no te lo hubiera creído. Porque a veces, como te dije al inicio, las circunstancias nos amarran y determinan y nos dicen no se puede. Pero en el libro de Josué, nuestro Dios dice sí se puede. Y sabes que aún lo firma, porque dice: yo, Jehová, lo he prometido. Quiero pedir la alabanza que pase y que te pongas de pie tú ahí donde estás. Esta mañana el llamado es que no te apartes ni a izquierda ni a derecha. El Señor te dice que tu fe avance, que tu fe obedezca, que tu fe persevere, que tu fe permanezca fiel, porque Dios es el mismo que habló a Abraham en la tierra de Ur, el mismo que levantó a Moisés en Egipto, el mismo que levantó a Josué para conquistar Canaán. Es el mismo que te sostiene hoy en sus brazos. Escoge. En el libro de Deuteronomio dice la palabra, Dios hablando al pueblo de Israel: he puesto pues delante de ti la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge pues vida. Confía en Dios. Este es apenas el inicio de tu carrera. Sabes que en el capítulo 14 de Josué sucede algo hermoso. Caleb, el segundo hombre, el segundo espía que dijo que sí se podía, le recuerda a Josué: ¿te recuerdas, Josué? Antes de ir a poseer Oreb, que era la tierra que él le pidió a Dios, Caleb le recuerda: ¿te recuerdas aquel día cuando nos fue dada la promesa? Era yo de 40 años, le dice. Ahora pues soy de 85 años. Y tal es mi fuerza hoy como lo era entonces. Tengo la fuerza para entrar y para salir a batalla. Y aquel hombre que también había creído salió a poseer la tierra de Oreb. No importa que tengas 20, 40, 60, 85 años, el Señor quiere llevarte a nuevas alturas. Él quiere que actives tu fe. Él quiere que extiendas tus alas como las del águila. Él te dará las fuerzas como las del búfalo.